Buenas a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Venta Abierta. Mi nombre es Jerónimo y el día de hoy estamos con la segunda parte del episodio de Leyes Universales. La primera, bueno, me dio la impresión ahora porque acabo de terminar de grabar la primera parte, pero que puede haber quedado un poquito confuso con mucha info. Y también me di cuenta que me olvidé de mencionar por qué llegué a este tema o qué onda con este tema, o sea, cómo me llega esto. Y en realidad creo que siempre me estuvo llegando este tema de las 7 leyes universales por diferentes lugares. Em, Siempre había escuchado todo lo que te mencioné en el episodio anterior y lo que queda este por algún lado. Quizá no tan explicado como decir, bueno, estas son 7 leyes que rigen el universo, pero siempre lo escuchaba nombrar y siempre veía que tenía cosas en todo lo que yo estudiaba. O sea, con la psicología y con el autoconocimiento general y con la vida en general. O sea, uno viviendo se da cuenta de algunas cosas y nada, fue por eso que lo que me pasó, que también muy importante, me olvidé de mencionar, que en la academia siempre, o sea, es reconocido en redes y todo, que él, bueno, se dedica justamente a aplicar estas 7 leyes con mucho mejor que yo, obviamente, pero bueno, yo les quería traer el pantallazo para que después investiguen ustedes por su cuenta, pero si les interesa, pueden ir a la página de él que nada, es tremendo y aparte es bien bajado a tierra lo de él, no es que está todo el tiempo en la teoría, sino que al contrario, lleva todo esto a la práctica y fue lo que más me fascinó. Y bueno, como Nico Appelt dio esa clase, dije, bueno, ahora me cierra, claro, las 7 leyes universales, vienen del Kybalión, ya lo había escuchado en otra, pimba, me puse a leer Kybalión y bueno, las estudié un poco para traérselas a ustedes y para mí, obviamente, es como la doble, lo que me aporta, ¿no? Siempre, me aporta para mí y creo que les aporta también a ustedes. Pero bueno, nos quedamos en el principio, vamos a hacer un repasito de los tres rápido, al menos con la frase que está en el libro de cada uno, ¿no? En principio del mentalismo habíamos dicho que todo es mente y que el universo es mental, o sea que podemos crear nuestra realidad desde nuestra mente. El principio de correspondencia, como arriba es abajo, como abajo es arriba, nos invita un poco a ver que toda nuestra realidad interior refleja nuestra realidad exterior, como habíamos dicho. El principio de vibración, que nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, nos invita a también entender esto de que no somos el mismo jamás, sino que vamos cambiando constantemente. Al comprender esto, podemos entender que la vida es un proceso que está en constante cambio, que, como siempre digo, tiene estas ansiedades que a veces que nos generan los cambios, en realidad es parte, esa es inherente a la naturaleza justamente universal. O sea, el cambio, el movimiento, todo es inherente a la naturaleza universal. Por eso a veces lo rechazamos y nos va mal, pero si siguiéramos esta ley, si la entendiéramos bien, podríamos ir con ese flujo, ¿no? Irnos moviendo con ese movimiento y dejarnos llevar un poco por eso y entender cómo funciona y a partir de ahí estar más en paz con nosotros mismos también. Bueno, y hablé también bueno, lo de 2 grados de vibración, de cuando uno, el famoso vibra bajo, vibra alto. Ahora, principio de polaridad, continuamos. ¿Qué dice el principio de polaridad? Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferente grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Para explicar esto se me ocurrió un ejemplo que no quiero entrar en temas ideológicos, ni la verdad me interesa mucho la política en este punto de mi vida. Solo quiero poner un ejemplo para que se entienda. Espero que, bueno, sé que todos los que están acá es porque justamente, como dice el nombre del podcast, tienen la mente bastante abierta para entenderlo, o sea que confío en que lo van a poder entender. Si ponemos como ejemplo el fascismo y el comunismo, son dos extremos ideológicos opuestos, por ejemplo.
Pero si uno ve a lo que llegaron los dos, uno se da cuenta que al final terminaron siendo lo mismo. Porque si bien eran cosas que parecían muy diferentes, al ser tan extremistas ambas, terminaron siendo lo mismo, o sea, terminaron, lo que había detrás de eso era la necesidad de controlar y tener poder sobre otros y segregar a determinadas clases sociales o determinados grupos sociales dentro de la sociedad. Entonces, ese es un ejemplo como para entender de dónde va esto, de que todo es más o menos, o sea, de que todos los polos opuestos en realidad son la misma cosa. También lo podemos entender con el calor y el frío, por ejemplo. O sea, nadie sabe dónde empieza el calor y dónde empieza el frío. Es como que son grados de lo mismo. Y ahora vamos bajándolo de a poquito más a tierra. La luz y la oscuridad, por ejemplo. Y muchas veces cuando uno en el camino espiritual se dice que uno tiene que atravesar la oscuridad para ver la luz. ¿Y por qué es esto? O la famosa de las sombras, ¿no? Que cuando uno integra su sombra es cuando uno va a la luz, o sea, siente la luz y se siente mejor, se siente como más en paz consigo mismo y con los demás. ¿Por qué es esto? Bueno, porque justamente son la misma cosa. Y esto es un poco lo que venimos hablando también en episodios anteriores, o sea, lo que yo detesto dentro mío, lo que yo no soy capaz de ver, porque lo rechazo, es lo que si yo logro verlo, lo logro aceptarlo, lo logro trabajar, es lo que me puede llegar a llevar más lejos en la vida. Y esto aplica para todo. Aplica para momentos difíciles, aplica incluso para un trastorno mental, de tipo emocional, o sea, si yo no puedo tolerar estar ansioso o si no puedo tolerar estar deprimido, es más probable que siga en ese estado, pero además que me cueste más aprender. En cambio, si yo me entrego al estado que estoy sintiendo, puedo ver de que quizás lo que hay detrás o quizás lo que me está atargando es una comprensión más profunda de lo que yo puedo entender y a partir de eso generar algo para los demás. Primero para mí mismo y luego para los demás. O sea, cuando yo integro esas sombras, esas dificultades emocionales, las puedo aceptar y trabajar y las acepto como parte de mí sin rechazo, es cuando puedo, a partir de esa experiencia que es dolorosa, generar algo dentro mío para que otro le pueda servir o pueda aprender o yo pueda estar más en paz conmigo mismo. Ah, sí, me estaba faltando esto. Que se pueden transmutar los estados mentales como por polaridad. Esto es como lo que decía que hacían justamente los herméticos, que era que todos los estados mentales, al ser parte de la misma cosa, podemos pasar por ejemplo, del amor al odio o del mal al bien, porque es todo lo mismo. Sé que parece un concepto complicado de entender, pero yo me lo puse a reflexionar también y me di cuenta, por ejemplo, bueno, capaz eso me pasa a mí, pero, pero no sé, capaz que alguien se ha identificado, que estaban como muy nerviosos por algo, por alguna situación, y luego van y superan esa situación y pasan del nervio más, de estar muy, muy nervioso, a estar muy, muy en paz. Que cómo puede ser que dentro de lo mismo haya tal polaridad. Y es increíble esto porque incluso yo creo que cuando uno supera algo que le resultaba difícil, se siente como más en paz de lo que estaba, digamos, si no le hubiera ocurrido esa situación, si estaba tranquilo en la casa. Obviamente en el momento anterior de esa situación difícil, o ese momento difícil,
Sí hay cierto nerviosismo que muchas veces bueno, es como genera incomodidad, pero luego es como que se siente una paz de decir lo logré. Y es como esta polarización que también explican acá, o sea que podemos polarizarnos y pasar de dos estados fácilmente uno a otro, enfocándonos justamente en el estado que queremos lograr. La idea también sería que, por ejemplo, conservar una polaridad, o sea, tener la paz desde un lado, por ejemplo, vivir en paz, lo que me refiero. Si uno está polarizado en la paz y enfocado en la paz, es muy difícil que venga el antagónico de la paz. Que bueno, ahora no me sale este, la palabra antagónico, pero digamos la incomodidad o la intranquilidad o la falta de control o lo que fuera. ¿No? Pero si uno, o sea, para polarizarse, cuando uno ve que está por entrar en uno de esos estados, se polariza y se enfoca en la paz y bueno. Ese es un poco el principio de polaridad que nos sirve para entender un poco también el funcionamiento de estos extremos. O sea, que justamente que cuando estamos en un extremo que consideramos quizá muy positivo, sabemos que todo eso también deviene de un extremo que experimentamos muy negativo. Y así sucesivamente con todos. Si yo estoy también, o sea, un estado muy negativo, también deviene del estar, del haber estado en un estado muy positivo y no saber sostenerlo. Conclusión diría yo, para cerrarlo un poco, que está bueno entender que es todo lo mismo. O sea, que todo se puede cambiar. No es que cuando uno está en algo que quizás no lo experimentó antes, ¿no? O quizás no experimentó un estado emocional antes intensamente, pero saber que ese estado emocional ya forma parte de otro extremo. O sea que es posible polarizarlo hacia el extremo más agradable o que más nos sirve. Y bueno, creo que por eso es como lo que quería explicar más o menos para cerrarlo acá, porque si no me voy por las ramas. Ese fue el principio de polaridad. Bueno, esa fue la cuarta ley, vamos por la quinta, que es el principio de ritmo. Esto dice así, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avances y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Bueno, de esto hemos hablado bastante. Bueno, al menos yo siento que hablé bastante de esto. Y lo que viene a decir esto es que justamente hay que retroceder para avanzar, hay que avanzar para retroceder y tomarlo como la parte, o sea, como lo que es, ¿no? Sin resistir a estos ciclos que tiene la vida. Entender que el movimiento es como un péndulo, que vamos para allá y después vamos para atrás, es entender el funcionamiento del ritmo, valga la redundancia, de la vida. Y cuando tenemos este ritmo, es como también decía anteriormente, nos podemos entregar. Entregar, como decía en el de, en el de la frecuencia, ¿no? Si nos podemos entregar a entender que todo está en constante movimiento y si podemos entender, por eso dije que estaban vinculados, que este movimiento es pendular, o sea que este movimiento vibratorio, porque también se puede conectar desde ese lado, es pendular, nos vamos a dar cuenta que no siempre vamos a estar con una frecuencia alta, sino que vamos a estar oscilando. Que sí se puede mantener esa frecuencia alta con mucho trabajo, se puede, pero ahí estamos, que también lo explica un poco en el libro, ahí requiere un trabajo muy importante y que, bueno, menciona que muchos grandes maestros han logrado, ¿no?, mantenerse
a pesar y, digámosle, vencer el péndulo o utilizar este péndulo a su favor. Lo que quiero que te quedes con esto es de utilizarlo a tu favor. O sea, ya sabes que por ahí no vas a estar 100% bien siempre. Porque el péndulo te va a tirar para atrás y no vas a estar del todo bien algún día. Bueno, utilizar ese día que no vas a estar del todo bien para darte algunos gustos personales y para cuidarte a vos mismo. Y por ahí el día que el péndulo va para adelante, ahí podés aprovechar el día para mayor productividad, para lo que fuera. Obviamente no todo el mundo tiene esta posibilidad, pero está bueno entenderlo para no decir, che, estoy retrocediendo, estoy mal, esto horrible. No, no es así, forma parte de este ritmo, que lo tenemos que trabajar, obviamente. Pero va más que nada para no rechazar ese estado, sino para abrazarlo, comprenderlo y entender que también que cuando estoy arriba del todo, cuando me está yendo todo bien, no es que ya está, que no obsesionarse con ese estado, o sea, saber que no va a ir todo bien por muchísimo tiempo, tampoco, porque justamente eso es lo que nos trae sufrimiento al final. El decir yo estaba bárbaro, bárbaro y ahora estoy así, no, o sea, es parte de que eso suceda. No podés estar siempre 100% bien, no, sos humano. Funciona así, bueno, ahí está ley, va un poco en ese sentido. Y traje un ejemplo para si alguno del mundo de los negocios me sigue. Y bueno, creo que lo van a entender bien clarito de cómo es esto. Cuando uno, por ejemplo, en la bolsa de valores mira el precio de cualquier acción que lleva un tiempo en el mercado, una acción con tendencia alcista, ¿no? Y que, digamos, una acción conocida, que pongamos Apple, por ejemplo, ¿no? Si uno mira un gráfico de velas, que, bueno, capaz que, no sé, esto va medio dirigido a gente de ese mundillo, pero bueno, no sé si alguna vez miraste un gráfico de velas, pero bueno, básicamente igual es lo mismo, o sea, creo que en los otros gráficos también se ve, pero en el gráfico de velas se ve más claro, que es que como el precio sube y baja todo el tiempo, el precio de la acción, aunque sea una tendencia que va al alza, aunque sea la mejor empresa del mundo, aunque sea lo que sea, si vos mirás un gráfico, el precio sube y baja, sube y baja, sube y baja. Por lo general, la tendencia alcista se da cuando sube y baja también, pero baja menos de lo que sube. Que en realidad creo que es un poco, si uno quiere, hacia dónde vamos todos los seres humanos. Creo que estamos en esta tendencia alcista, yo al menos lo creo. Pero alguna vez nos puede agarrar, como en la bolsa de valores, un periodo de crisis. Y por ahí se nos cae en picado la acción, pero ¿qué pasa cuando se cae en picado la acción? Muchas veces, agarrando el caso positivo de que la empresa no se funda, ¿qué hace? Toca el piso y sube corriendo para adelante, para arriba. O sea que eso es un poco lo que nos pasa a los seres humanos. O sea, cuando tocamos el fondo, vamos con toda para arriba después. Entonces, también todo movimiento pendular, aunque esté pasando por una situación muy fea, todo movimiento pendular hacia el futuro te va a traer justamente ese opuesto, si uno está dispuesto obviamente a aprender y a no obsesionarse con el estado negativo, va a traer el opuesto en ese grado de diferente, como decíamos, en bipolaridad, o sea, al ser todo lo mismo, del mismo grado, de la misma cosa, te va a traer lo mismo, pero del extremo que percibís positivo. Bueno, y nos queda el sexto y el séptimo. El sexto, principio de causa y efecto. Vamos con esto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Bueno, aquí va, esto es el famoso todo pasa por algo, que a mucha gente lo irrita y lo detesta y no lo puede escuchar, pero es un poco lo que nos invita a esta ley. O sea que hay fuerzas que influyen en lo que sucede en nuestro día a día que desconocemos. Y es probable que justamente nosotros mismos estemos constantemente co-creando esta realidad con todo lo que nos sucede, con todos nuestros estados mentales, con todo lo que está pasando en nuestra cabeza, que muchas veces no nos damos cuenta. Incluso las fuerzas de otros.
las fuerzas, digamos, sí, inconscientes o mentales de otros, co-crean una realidad alrededor nuestro si son cercanos a nosotros. Entonces aquí va esto, que siempre hay una explicación para que lo que nos pasa, y por eso digo que, como dije en el episodio anterior, todas estas cosas se tienen que tomar con mucha cautela, y más cuando una persona está pasando por una situación difícil y se te ocurra irle a decir esto. Por favor, porque me matan. Lo que sí digo, que todo este conocimiento, y repito lo del primer episodio, perdón por lo pesado, pero todo este conocimiento es para profundizar, no es para basar ni un problema psicológico en esto, ni la vida en esto. Esa es mi opinión. Obviamente cuando uno comprende esta filosofía se siente más libre, en mi opinión, pero tampoco es para obsesionarse. Porque también nosotros sentir mal a nosotros mismos, ¿no? Porque si me pasa algo horrible, es complicado que yo me diga, ah, no, me lo causé a mí mismo. Está. Hay muchas, como dije, hay muchas fuerzas que no somos conscientes que influyen en esto. Y querer controlarlas es de un egocentrismo impresionante, porque pensar que nosotros somos 100% capaces de crear todo, o sea, no podemos ser, tenemos como, bueno, ya lo había dicho en el episodio de los pensamientos, tenemos miles de pensamientos al día. Para que esto funcione tendríamos que ser conscientes del 90%, o sea, que algo que el humano al menos no es capaz de hacer a este punto. Y además de eso, otras fuerzas de los demás, o sea, los pensamientos de los demás, las fuerzas que emiten esos pensamientos de los demás, las fuerzas vibratorias. Buah, ya me fui, pero a lo que voy es por eso. Cuidado, no obsesionarse. Bueno, sigo. Esto es lo que hace que justamente uno tenga una realidad, como había dicho, siguiendo el ejemplo del millonario, que es el que más se usa, ¿no? Si uno, por ejemplo, el tema de los robos y todo ese tipo de cosas, ¿no conocen a alguien que le robaron, yo qué sé? O sea, a mí por suerte hasta el momento no robó nadie, pero hay personas que le robaron mucho. O sea, le robaron mucho lamentablemente en la calle, cuando sea. Y no es raro, o sea, a nadie le llamó la atención que hay un, no sé, que quizás dos personas que viven en el mismo barrio, en el mismo lugar, a una le robaron 10 veces y a otra no robaron nunca. Bueno, acá también se pone un poco juego esto. O sea, lo que yo creo en mi interior de que me va a pasar, si yo, como dije, tengo, como decía, como la paloma, bueno, si yo también tengo miedo de que me roben todo el tiempo, o que me van a robar, porque ahí cuando yo tengo miedo, ¿cómo surge el miedo? Convengamos, con un pensamiento de que yo salgo y me roban. Entonces yo ya puse ese pensamiento afuera, ya esa es la causa, el efecto es que me roben. No es que porque yo piense que capaz que me roban me van a robar, pero cuando una persona emite cierta clase de pensamientos inconscientes alineados en ese sentido, bueno, es muy probable, porque eso es un flujo de pensamientos enorme. O sea, de los que somos conscientes es de algunos que nos damos cuenta, bueno, sí, estoy pensando que me da miedo que me roben. Y ahí cuando uno toma conciencia es cuando disminuye la intensidad muchas veces. Entonces, también, ¿cómo decirlo? Cuando uno toma conciencia del pensamiento se disminuye la fuerza con que uno lanza ese pensamiento hacia la afuera, como si, por decirlo de algún modo. Pero por eso digo, cuando hay una fuerza inconsciente actuando de la que no somos conscientes, un flujo de pensamientos, bueno, también son los que crean esta realidad. Y de acá viene obviamente la repetición de patrones, o sea, de lo que pasa siempre lo mismo, siempre el mismo problema, siempre la misma dificultad. Esto es porque hay algo justamente no resuelto en el trabajo interior, que es justamente el trabajo interior es el que nos puede ayudar a darnos cuenta, bueno, esta es la fuerza inconsciente, este es el pensamiento inconsciente, esto es lo que me está llevando a no querer o a no poder obtener lo que quiero, ¿no? Bueno, último principio y terminamos. Principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Bueno, esto
que es la generación mental, es cuando justamente vamos a llevar a cabo algo, vamos a generar algo en el plano, por lo general, material, ¿no? O sea, sí generamos algo en el plano mental primero para llevarlo al material, pero en el plano de material, ¿no? Cuando llevamos por ejemplo, una idea a cabo. ¿De qué se trata este principio? De que siempre existe la energía masculina y siempre existe la femenina. Y a mucha gente le cuesta, como digamos, compatibilizar estas dos energías. Voy a explicar un poquito más de qué se trataría cada energía para que se entienda. La energía masculina sería la mente objetiva, la mente consciente, la mente voluntaria, activa, lo que fuera. La energía femenina es la mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva. De lo que se trata es que la energía masculina es la que da energía a esas ideas, justamente, le da acto, le da acción. En cambio, la energía femenina es la que genera esos pensamientos, esos conceptos, esas ideas, esa imaginación. Entonces, si nosotros, yo qué sé, queremos llevar a cabo algo, una idea en la realidad, está bueno comprender que tenemos que tener un equilibrio de las dos energías. ¿Por qué? Porque la energía masculina es la que nos invita a ponerlo en acción. Entonces la escasez de energía masculina implica que nos quedemos en el mundo de las ideas y no tomemos acción. Y esto no lo aclaré al principio, pero no tiene absolutamente nada que ver con el género ni con nada, que no se entienda eso, porque yo soy de género masculino y puedo tener perfectamente, es más, yo creo que tengo predominancia de energía femenina. Entonces, no tiene nada que ver. Y hay el género femenino que tiene predominancia de energía masculina. Y obviamente todas las posibilidades, ¿no? Pero la invitación es a equilibrar estas dos energías. ¿Por qué? Porque justamente si yo tengo un exceso de energía femenina y una escasez de energía masculina, bueno, me va a costar llegar a la acción, me voy a quedar todo el tiempo pensando en el mundo de las ideas y reflexionando. En cambio, si tengo falta de energía femenina, voy a tener, y obviamente exceso de energía masculina, voy a llevar mucha cosa a la acción, pero con ideas pobres, que me falta creatividad, que tengo mucha fuerza para llevar a cabo cosas, pero no las llevo a cabo de la mejor manera, y no tengo por ahí ideas innovadoras porque no estoy prestando atención a mi energía femenina. Entonces está bueno como unir estos dos conceptos para tenerlos más claros y para justamente podamos llevar a cabo cosas de mejor calidad o lo que queremos transmitirle al otro, lo que queremos llevarle al mundo. Está bueno ser consciente de estas dos cosas, ¿no? Así que bueno, esta fue la segunda parte. Yo ya estoy medio muerto porque al dividirlo en dos llevo como una hora hablando, porque lo grabé todo seguido, pero bueno, espero que haya quedado claro. La verdad que, bueno, es probable que no hayas entendido nada, yo lo entendería perfectamente, no hay ningún problema. Hay otros temas por delante, así que bueno, espero que por lo menos haya quedado algo claro. Sé que son temas muy complejos, muy polémicos, muy debatibles, pero bueno, yo creo que como dije en el primer episodio, lo que se trata es de cuestionarnos, lo que se trata es de crecer desde eso, desde poner la duda, de decir si esto es así, como estoy haciendo yo. Y en fin, es como hacer crecer nuestra interioridad, hacernos reflexionar, pero también llevando a la acción y emprendiendo cambios. Que no nos quedemos, como dije recién, solo con la energía femenina, pongamos la masculina también y viceversa. Así que bueno, te mando un abrazo muy grande. Acordate de seguirme en redes, @menteabiertapodcast_ en Instagram, en Spotify, de puntuar el podcast, que es lo que me ayuda a que más personas puedan tener esta info. Y también de darle seguir al podcast, importante también. Cualquier cosita me escribís por Instagram o dejás un comentario en Spotify para saber cómo me está pareciendo estos episodios, si se entendió algo, si no se entendió nada.
Y, y bueno, por hoy estamos en YouTube también. Acordarse como siempre, like, suscripción, comentario, todo. Y bueno, te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau.